Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y bienvenidos a todos a una comparativa que creo que es súper interesante porque os voy a poner frente a frente a dos generaciones de los mejores auriculares que os podéis comprar a día de hoy, como son los nuevos Samsung Galaxy Buds 2 Pro contra su anterior generación, los Samsung Galaxy Buds Pro, que ya sabéis que a mí personalmente me gustan un montón. Así que nada, si queréis saber cuáles son todas sus diferencias, cuál ha sido mi experiencia con estos dos modelos, pues como siempre poneos cómodos y le damos caña a esta comparativa. Bien, pues nada, como digo, sin más dilación voy a comenzar con esta comparativa entre los nuevos Samsung Galaxy Buds Pro de segunda generación y los de primera generación. Y como siempre pues comienzo hablando por el apartado del diseño, y aquí lo primero que os puedo contar es que en la nueva generación tanto el estuche de carga como los auriculares no han cambiado demasiado, y el mayor cambio lo vemos en el acabado, el cual es ahora completamente de plástico mate, lo cual está bastante bien porque no se quedan las huellas, pero sí que es cierto que dan un tacto algo pegajoso que a algunos de vosotros pues puede llegar a molestar y que no ocurre con el plástico de la primera generación. Y hablando ya precisamente del estuche de carga, pues bueno, aparte de ese cambio de material es idéntico en los dos casos, ya que como podéis ver pues tiene un tamaño súper pequeño, y este es uno de los aspectos que más me gusta, y es que apenas ocupa espacio en casi cualquier sitio en el que los llevemos. En los dos casos, como he dicho, está construida íntegramente en plástico muy resistente, con un pequeño LED que nos indica la carga en la parte frontal, parte trasera con el USB tipo C, y en la tapa superior la serigrafía de Samsung, que en la nueva generación perdemos la serigrafía de AKG en esa parte, y ahora lo vemos cuando abrimos la tapa, un detalle menor, pero que está bien que sepáis. Y precisamente en cuanto abrimos esta tapa superior pues nos encontramos con los auriculares, una apertura que se siente con mucha solidez, y a pesar de ser de plástico en los dos casos pues se nota que está muy bien trabajada. Ya estáis viendo que los auriculares pues van completamente imantados, y la unión os tengo que decir que creo que los Buds 2 Pro está peor trabajada que la primera generación, ya que se caen con relativa facilidad y creo que el imán no es todo lo fuerte que debería ser, pero bueno, con cerrar la tapa tenemos suficiente para que estén seguros en su interior. Y si pasamos a hablar de los auriculares en sí, pues también tenemos prácticamente el mismo diseño, aunque sí que es cierto que los Buds 2 Pro son un poquito más pequeños y también ergonómicos que los primeros, pero la diferencia ya os digo que es bastante pequeña. Os tengo que decir que los dos casos pues son de plástico, pero con un acabado mate en la nueva generación y un acabado brillante en los Pro originales, los cuales me parecían especialmente bonitos, y a título personal pues me gustaban un poquito más estéticamente, pero vaya que los dos son muy bonitos. En ellos ya estáis viendo que tenemos diferentes micrófonos para poder recoger nuestra voz y la cancelación de ruido activa, y por la parte de dentro tenemos diferentes sensores que captan cuando nos los quitamos y nos los ponemos, y la zona del propio auricular in-ear. En la caja de los dos productos pues se incluyen tres tamaños de puntas de silicona, ya que son in-ear como podéis ver, y las puntas pues tienen un tamaño súper estándar, así que creo que si las queréis cambiar no os va a costar demasiado encontrar alguna variante. Y también os quiero hablar por supuesto de los controles táctiles, que os tengo que decir que me han encantado los dos modelos, ya que son exactamente los mismos, funcionan muy bien y la respuesta es maravillosa, e incluso podemos hacer prácticamente de todo, desde cambiar las canciones hasta cambiar también el volumen pulsando en el borde, cambiar los modos de cancelación, invocar al asistente de voz, etcétera. Lo único que sí que es cierto que no me ha acabado de convencer del todo es que a pesar de tener sensores, por lo menos en mi caso la pausa y reproducción automática del contenido, cuando nos los quitamos y nos los ponemos, no me ha funcionado en ninguno de los dos casos. No sé si es que no lo tiene y solo funciona para activar o desactivar la cancelación, pero el caso es que no he podido utilizarlo. Y nada, ya para ir finalizando con el apartado del diseño, tengo que hablar por supuesto de la resistencia, que los dos modelos pues tenemos exactamente la misma, que es IPX7. Yo por ejemplo los he utilizado para hacer deporte y sin ningún tipo de problemas, además de que ambos son comodísimos y muy pequeños, y yo personalmente os diría que la nueva generación me ha resultado bastante más cómoda que la anterior, y no se mueven cuando he salido a correr, así que por ese lado todo perfecto. Y también por último comentaros que en cuanto a la personalización a la hora de comprarlos son prácticamente iguales, ya que los dos se pueden comprar en un acabado negro, un acabado púrpura y también una especie de blanco y también plateado, que son todos ellos colores muy bonitos y que sin duda hacen que los dos productos luzcan de una forma genial. Bien, y una vez visto todo lo que sería el apartado del diseño, pues voy a pasar a hablaros ahora de la batería que nos vamos a encontrar en estos dos productos, que también os tengo que decir que es súper similar, y es que en este caso los Buds Pro de segunda generación tienen 61 mAh por cada auricular, y el estuche de carga se queda en los 515 mAh, lo que en teoría da una autonomía según Samsung de unas 5 horas con la cancelación de ruido activada, y hasta 8 horas si la desactivamos, lo cual podremos estirar hasta un máximo de 29 horas con la carga del estuche.
Y en el caso de los Buds Pro de primera generación, pues tenemos también exactamente la misma capacidad en los auriculares, que es 61 mAh, y en el estuche se queda a los 472 mAh, lo que en teoría le da una autonomía según Samsung de unas 5 horas con cancelación, lo cual podremos estirar hasta un máximo de 28 horas con la carga del estuche. Y aquí ya estáis viendo que sobre el papel pues son prácticamente idénticos, y os tengo que decir que en la práctica las diferencias, al menos bajo mi experiencia, son prácticamente nulas, y es que en los dos casos siempre me ha rondado esas 5 horas de uso, y lo bueno es que no tenemos que poner el volumen demasiado alto gracias a la calidad de su cancelación, por lo que la autonomía siempre va a ser más o menos esa, que teniendo en cuenta el tamaño de los auriculares y también del estuche, pues me parece que está genial. Y además, añadido a esto, pues tenéis que tener en cuenta que ambos auriculares pues se pueden cargar unas 3 veces de manera completa con su estuche de carga, y además este estuche se puede cargar con la conexión USB tipo C de la parte trasera, que por supuesto el cable también se incluye dentro de la caja del producto, o también los dos son compatibles con la carga inalámbrica con el estándar QI, así que veis que están geniales en este apartado y no existen prácticamente diferencias entre sí. Bien, y dicho todo esto, pues voy a pasar a hablaros ahora de una de las principales diferencias que vamos a encontrar en esta nueva generación, y es que voy a hablar del apartado de la conectividad, y comienzo hablando por los Buds 2 Pro, y es que en este caso contamos con Bluetooth 5.3 y el códec de audio llega hasta AAC para la mayoría de teléfonos, pero sí que es cierto que cuentan con un códec llamado Samsung Seamless Codec Hi-Fi, compatibles con teléfonos Samsung Galaxy con One UI versión 4.0 o superior, y con el cual podremos alcanzar una calidad de 24 bits con archivos compatibles, lo cual pues lo pone a la par de lo mejor del mercado, aunque la lástima es que solo, los dispositivos de Samsung son 100% compatibles. Y os digo que este es uno de los principales saltos adelante de esta nueva generación, básicamente porque los Buds Pro originales tendríamos Bluetooth 5.0 y también el códec de audio llega hasta AAC, aunque es cierto que también son compatibles con un códec Bluetooth algo más avanzado, compatible con teléfonos de Samsung, pero no es tan avanzado como el que encontramos en la segunda generación. Y además, también añadido a esto, tenéis que tener en cuenta que ambos auriculares son compatibles con una aplicación que podemos conectar pero solo en Android, ya que en iOS no está disponible con estos auriculares, pero deciros que podéis hacer el truco de conectarlos a un Android, configurarlos, y esa configuración que se queda guardado para iOS también. De hecho, yo os recomiendo encarecidamente hacer esto, básicamente porque podéis actualizarlos y ganar funciones como la de activar el control de volumen desde los auriculares, que después de configurarlos va de 10 en iOS. ¿Y qué es lo que vamos a poder hacer con esta aplicación en los dos auriculares? Pues bueno, podemos hacer un montón de cosas, por ejemplo, desde controlar la cancelación de ruido activa, ecualizar con modos predeterminados, personalizar los toques táctiles o configurar otras funciones como el reconocimiento de voz para activar el modo transparencia, prueba de ajustes de auriculares, leer en alto las notificaciones, activar el modo transparencia de forma automática cuando recibimos una llamada, y por supuesto también podemos actualizar los auriculares. Así que ya estáis viendo que estamos delante de una aplicación completísima que a mí personalmente me ha encantado, y podéis ver incluso la batería de los auriculares y de la caja por separado, además de otras funciones añadidas que encontramos en la nueva generación, como aviso de atención si detectas que llevamos la cabeza mucho tiempo agachada, así que la verdad es que la aplicación es de 10 si tenéis un teléfono de Android para los dos auriculares, y prácticamente con las mismas opciones en los dos casos. Y por cierto, un punto que me dejabais es que si tenéis un teléfono de Samsung, en tanto en los Buds Pro de segunda generación como los de primera generación, os aparecerá también el clásico pop-up de conexión, así que guay también en ese aspecto, y es algo que comparten los dos modelos. Y nada, ya para finalizar con esta conectividad, pues sí que os quiero hablar un poquito de mi experiencia, que estoy muy contento en los dos casos, aunque sí que es cierto que he notado algo mejor a la nueva generación. Ya os digo que en los dos casos pues se conectan rapidísimo, no fallan nunca, no tienen cortes, la conexión es bastante estable y sobre todo fiable, e incluso también el rango de distancia de conexión me ha funcionado genial. He podido irme bastante alejado de mi teléfono y ni siquiera he notado cortes puntuales ni nada, así que están muy bien trabajados en ese aspecto. Y en cuanto a la latencia, pues aquí es donde os digo que me parece que está algo mejor en los Buds 2 Pro, ya que los he notado un poquito mejor ajustadas sin ser ni mucho menos malas en los Pro originales, sobre todo para ver películas, vídeos o incluso jugar a videojuegos vais a poder disfrutarlos muchísimo, pero sí que es cierto que en juegos sobre todo se nota que los Buds 2 Pro pues son un poco mejores, la diferencia no es ni mucho menos abismal, pero sí que lo vais a poder disfrutar con una experiencia algo más completa. Y nada, antes de pasar a hablar ya de la calidad de sonido, también os quería hablar rápidamente de lo que sería la calidad de los micrófonos de los dos auriculares, y aquí también os tengo que decir que estoy muy contento en los dos casos, ya que la experiencia tanto en interior como en exterior es fantástica y se nota que son auriculares de gama alta. Y esto lo digo básicamente porque cancelan muy bien el ruido, y quizás lo único negativo que os puedo decir es que la voz se oye algo enlatada porque intenta cancelar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pero vaya, que es por sacarle alguna pega, ya que la calidad es muy buena y no os va a dar problema en ninguno de los dos casos.
Y por cierto, también en este punto quiero recordar que tenéis un vídeo por separado de cada uno de los dos modelos donde tenéis pruebas de los micrófonos y de la latencia específicos para que podáis echarle un vistazo y como siempre lo dejo por aquí arriba a la derecha en una tarjetita para que podáis comprobarlo por vosotros mismos. Y nada, ya para ir finalizando con esta comparativa, pues por supuesto me queda hablaros de la calidad de sonido, pero antes de nada quiero comentar un par de aspectos como siempre suelo hacer en este tipo de vídeos. El primero de ellos es la comodidad de los auriculares y aquí os tengo que decir que personalmente la nueva generación me parece mucho más cómodo que la primera, aunque entiendo que esto depende del oído de cada persona, por lo que no es algo que os puedo decir con rotundidad. Pero tengo que decir que al menos en mi caso los Buds 2 Pro se me ajustan mucho mejor al oído y los puedo utilizar incluso para ir a correr o a entrenar, cosa que los Pro originales pues no podía ya que se me caen con relativa facilidad, así que tened en cuenta ese detalle porque es bastante importante. Otro detalle del que os quiero hablar es de la cancelación de ruido, la cual en principio Samsung dice que ha mejorado, pero sinceramente yo diría que es prácticamente igual en los dos modelos, que dicho sea de paso ya era muy buena en la primera generación. Y es que os tengo que decir que la experiencia me ha gustado mucho ya que cancela muy bien y sin meter demasiada presión en el oído, sobre todo en transporte público los he notado especialmente destacables y a pesar de que no cancelen todo de manera perfecta, creo que están a muy buen nivel, aunque ojo, ya que creo que están un poquito por debajo de sus principales rivales directos como son los Sony WF-1000XM4 o los Huawei FreeBuds Pro de segunda generación, los cuales para mi gusto lo hacen un poquito mejor. Lo que sí que os tengo que decir que para mi gusto siguen siendo de los mejores en los dos casos en el modo transparencia, el cual es muy natural, sin apenas lag y con un funcionamiento magnífico, además de que mantiene el modo automático de reconocimiento de voz, el cual cuando hablamos pues reconoce que lo hacemos y activa automáticamente el modo transparencia y baja el volumen de la música para que podamos hablar y una vez acabamos, después de 10 segundos vuelve a poner la cancelación y la música a nivel normal. Lo único que sí que es cierto que no me gusta de este modo, tanto en los Buds Pro de primera generación como los de segunda, pues que no podemos ajustar ese tiempo de 10 segundos, es fijo y al final he hecho que lo termine desactivando ya que es demasiado tiempo y al final acaba siendo más molesto que directamente pausar la música y quitarnos los auriculares. Y bien, dicho todo esto, pues ahora sí os voy a pasar a hablar de la calidad de sonido y aquí lo primero es deciros que los Buds 2 Pro pues cuentan con un nuevo driver dinámico de 2 vías de un tamaño que no especifica la marca, pero que en teoría deberían dar unos bajos más rotundos y controlados y unas frecuencias medias más nítidas que los anteriores, lo cual en mi experiencia os diría que no es del todo cierto. Y es que comenzando por las frecuencias bajas, la verdad es que creo que han perdido rotundidad con respecto a la primera generación. Yo los he tenido que usar con el modo dinámico del ecualizador para poder reforzarlos algo más, pero sí que creo que le falta esa potencia que sí que tenemos en los Pro originales, los cuales me gustan un poco más en ese sentido. Pero ojo porque tampoco quiero llevarnos a engaño ya que los auriculares siguen teniendo una calidad de sonido magnífica y al nivel de lo mejorcito del mercado y es que a la hora de escuchar música algo más tranquila se disfrutan mucho y apenas fatigan al oído si lo usamos durante mucho tiempo, así que por un lado pierden potencia pero por el otro en mi opinión ganan en claridad y calidad de sonido. Y en cuanto a las frecuencias medias y a las frecuencias altas, pues aquí sí que creo que han dado un salto adelante bastante importante, sobre todo porque ahora se pueden exprimir un poquito más y revelan más detalle que los anteriores. Ya os digo que no es una locura el cambio, pero sí que creo que pueden pelear de tú a tú con sus principales rivales directos, así que como veis los Buds 2 Pro pues siguen estando a un nivel altísimo y siguen siendo de lo mejorcito que os podéis comprar, algo que también os puedo decir de los Pro originales, los cuales a mí personalmente me siguen encantando e incluso los podría un pasito por encima en cuanto a la calidad de sonido en general, sobre todo por las frecuencias bajas. Y bien, dicho todo esto, pues lo único que me queda por hablaros de esta comparativa es obviamente el apartado del precio y de mis conclusiones. Y bueno, comenzando por el apartado del precio, voy a hablar de los Buds 2 Pro, ya que originalmente cuestan este producto 239 euros, pero ya sabéis que suelen bajar de precio bastante rápido y es que de hecho ya lo he visto por unos 219 euros en Amazon y seguro que podéis pillar ofertas con mejores descuentos. Y en cuanto a los Buds Pro de primera generación, pues también originalmente costaban unos 240 euros, pero ya han bajado bastante de precio y es fácil conseguirlos por en torno a 100-120 euros aproximadamente, o incluso un poquito menos dependiendo de las ofertas, así que como siempre os dejo links en la descripción por si os interesa alguno de los dos modelos o si queréis conocer más información sobre ellos. Y bien, ya para finalizar, pues voy a hablaros de mis conclusiones acerca de esta comparativa y aquí voy a ser bastante claro y os voy a responder a la pregunta si son mejores los Buds 2 Pro que el modelo original
Y yo tengo que decir que en ciertos detalles como la conectividad o la comodidad en el oído puedo deciros que sí, pero en el resto de apartados yo creo que son prácticamente los mismos auriculares y eso habla muy bien a favor de los Buds Pro de primera generación. Y es que sobre todo lo digo porque para mi gusto se oyen un poco mejor en cuanto a calidad de sonido y tanto la batería, cancelación de ruido o incluso los micrófonos son casi los mismos, así que yo no recomendaría dar el salto a la segunda generación a menos que este par de cambios que os he comentado sean vitales para vosotros. De hecho, os tengo que decir que viendo la diferencia de precio, yo me compraría los Pro originales, son casi 100 euros menos y eso pues es mucho dinero para tener los dos modelos casi idénticos, así que el resumen es que si el dinero no es un problema, pues sí que me compraría el nuevo modelo, pero si ya tenéis los primeros o incluso sí que es importante gastar lo menos posible, sin duda me iría por los Pro de primera generación. Y nada, ahora sí que sí, ya hemos llegado al final de esta comparativa, ya tenéis absolutamente toda la información tanto de los Samsung Galaxy Buds Pro de segunda generación como lo de primera generación. Ya sabéis que también tenéis un vídeo por separado de cada uno de ellos, donde también lo he dejado por aquí arriba a la derecha en una tarjetita para que le podáis echar un vistazo. Y por supuesto, si os ha quedado cualquier tipo de duda de esta comparativa y de este vídeo, pues ya sabéis que me podéis dejar por ahí en el apartado de los comentarios, que lo contesto absolutamente a todo. Y nada, recordaros que a lo largo de las próximas semanas pues voy a subir más comparativas entre los Samsung Galaxy Buds 2 Pro y también su competencia directa, que creo que es especialmente interesante porque me parece que están a muy buen nivel. Así que nada, si no lo queréis perder, pues espero que estéis suscritos y yo como siempre me despido y espero que, bueno, ya sabéis que esta semana vais a tener más vídeos aquí, así que por aquí os espero y nada, un saludo enorme.